la palabra del Señor nos invita a reflexionar, ¿verdad? Y es que estamos ante un escrito en el cual comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde los niños, y qué curioso, los niños comienzan a darle vítores a Jesús y les reconocen como el hijo de David. Claramente, los líderes religiosos están molestos por esta bulla que le hacen los niños a Jesús. Y es que los niños pudieron entender a través de las señales y los milagros que ese que entraba por Jerusalén era el hijo de David, el Mesías esperado. Algo que los mismos líderes religiosos no podían entender. Así que de camino a Jerusalén, también Jesús se encontró con la higuera y la higuera no estaba rindiendo frutos. Así que Jesús se paró al lado de la higuera y maldijo la higuera. Y los discípulos, como siempre, en Narnia, dígalo conmigo, Narnia, estaban como en otra esfera, en otro mundo, se asombran por lo que hace Jesús, luego de ver tantos milagros y tanta palabra profética por los labios de Jesús. Y le preguntan a Jesús, ¿y cómo tú haces eso? O sea, no es cuestión de magia. El Señor dice, no, tranquilo. Lo que yo hago, ustedes lo harán a través del poder de la fe en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros también tenemos ese término que vamos a trabajar en esta mañana. Así que el texto de hoy nos nos trae a vivir retos y controversias. Número 1, la molestia que hay entre los líderes religiosos, incluyendo los del Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Estos grupos usan un término que para ellos le ha sido socavado por Jesús. Y es que ellos están molestos porque la autoridad de Jesús es evidente y ha ido en aumento, y ellos piensan que Jesús le ha quitado el espacio a ellos. Así que esta molestia que ellos llevan, que lo hace Jesús en Betania, pero oiga bien, esta molestia, ya ellos tenían molestia porque recuerden que Jesús entró al templo y miró las mesas al revés. ¿Recuerdan esa escena? Pues ellos están molestos porque desde ahí o desde antes ellos han pedido audiencia. Y al llegar al templo y mirar las mesas al revés, la autoridad eclesial también se ve afectada y dice, ¿pero qué le pasa a este? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo que entra a nuestro espacio y también lo violenta, verdad? Entonces al otro día, en estilo de venganza, diga conmigo, venganza, la revancha, ¿no? Está Jesús en el templo haciendo sus enseñanzas y ellos aprovechan la oportunidad y el evento para hacerle una pregunta capciosa a Jesús, como siempre, buscando cómo sacarlo de circulación, porque Jesús ha sido tremenda presión para los religiosos, ¿ok? Más allá que los romanos. Así que ellos le hacen una pregunta que es el objetivo de esta mañana, ¿no? Y le dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? En otras palabras, en el buen castellano, ¿con qué permiso? Eso es una pregunta con arrogancia y soberbia. ¿Con qué permiso tú haces estas cosas? Las antes mencionadas, la de virar las mesas, que no estaba mal que vendieran en el templo. Lo que pasa que la gente abusó de eso y estaban despilfarrando y acabando con la gente. Así que Jesús dijo, no, mi casa de oración es llamada y no es para esto. Y es que la gente en su peregrinaje, cuando venían de sitios lejos, compraban estos artículos para su sacrificio y su adoración en el templo. Así que la primera opción era buena. Pero cuando vieron que esto estaba moviéndose, entonces empezó lo que era el beneficio o lucro personal. Así que Jesús llega y en ese templo está la audiencia, está la masa, lo más grande, la cachimba. Están allí los sacerdotes, los ancianos, están todos ellos. Estaba Jesús dando clases frente al poder político y religioso de Jerusalén. Este es un reto terrible y la intención de ellos es avergonzar a Jesús tal como ellos se sentían avergonzados. Vaya, siga la línea. Así que le preguntan, ¿quién te dio permiso? ¿Quién es? Y Jesús, ay Dios, me encanta Jesús. ¿Cuánto le gusta a Jesús? Es que su radicalidad es única y sin igual, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, bueno, pues si ustedes me contestan mi pregunta, yo les contesto la suya, ¿verdad? Así que
ellos comienzan a hablar entre ellos. Y Jesús le hace la pregunta de los 64,000 chavitos. Y les dice a ellos: ¿quién fue que envió a Juan el Bautista? ¿Quién fue? Y ellos saben la respuesta. Y ellos saben lo que tienen que contestar. Pero ellos no quieren, porque entonces comienzan entre ellos a divagar con qué vamos a responder, porque esta pregunta nos desencajó. No esperábamos esta, no la veíamos venir. Así que yo decía, si decimos que fue Dios, entonces Él nos va a recriminar que por qué no le creímos al mensaje, porque Juan el Bautista venía a traer el mensaje del Mesías. Y si decimos que fue un hombre que fue de la humanidad, entonces vamos a tener una revuelta entre el pueblo, porque la gente estaba segura de que Juan el Bautista era el profeta que vino a anunciar que el Mesías venía pronto, uno que era superior a él. Pero entonces Jesús tiene a estos líderes entre la espada y la pared. Y la respuesta de estos líderes, luego de estar divagando cómo lo decimos y qué decimos, me acuerda a un nene que esté entre la espada y la pared con la mamá en decir la verdad. Y yo no sé, no quiero, no me da la gana, ellos no. Es una respuesta llena de soberbia, es una respuesta llena de terquedad, es una respuesta que le falta a la verdad. Una respuesta que ellos la tienen pero no quisieron llevarlo. Es una respuesta que los expone a su inmoralidad religiosa. Es una respuesta que los lleva a ellos a hacer un juego de mentira ante el Dios encarnado en Jesús que está de frente de ellos. Yo diría que en la respuesta de estos líderes están los corazones endurecidos. En la respuesta de estos hombres está el negar el poder y la autoridad de Dios, que Dios es amor y que el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta que a mí se me surge, ¿verdad? De momento, así esas cosas que uno va leyendo entre líneas. ¿Cuál es la autoridad que domina la iglesia? Y la iglesia no es el cemento que nos rodea, ¿sabes? ¿Cuál es la autoridad que domina la iglesia? ¿Qué nos domina? Si nos dijeran a nosotros, nos formulara Jesús estas mismas preguntas, ¿qué responderíamos? ¿Seríamos como los líderes religiosos? No sabemos, porque no me da la gana, porque no quiero contestar, porque si contesto me pongo en evidencia en mi deshonestidad religiosa. Entonces, cuando yo miro eso, tengo que entonces hacer relación con el Salmo 25, que nos invita a confesar los pecados. Porque en ningún momento la palabra dice que somos santos, sino que vamos camino a la santidad. Y deberíamos confesar nuestros pecados y Dios fielmente nos va a responder, porque grande es su misericordia, misericordia que nos alcanza y que nos arropa. Bendito sea Dios. Pero no tan solo eso, el Salmo 89 habla de la permanencia de esa misericordia a favor nuestro. Es que servimos a un Dios incomparable, a un Dios sublime, a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, grande, eterno y fiel. ¿Cuántos le sirven a ese Dios? Parece que son 5 nada más. ¿Cuántos le sirven a este Dios? Entonces, a la respuesta de los líderes, los cocorocos, vamos a decir los cocorocos para sentirnos en familia. A la respuesta de los cocorocos, Jesús también se pone en la de él y dice, pues yo tampoco les voy a responder lo que ustedes me están preguntando. Bendito sea Dios. Por eso es que se responde una pregunta con otra pregunta, simplemente para concienciar al liderazgo de su pecado y su deshonestidad religiosa. Oiga bien, pero como Jesús es maestro, pues comienza a darle una clasecita por otra parábola. Y comienza a decirle, oye, este cuentito que te voy a hacer. Hay 2 muchachitos y el papá los invita el primero a que vaya a trabajar en la viña. Hablar de la viña es hablar de un gran recurso económico en el antiguo Israel. Y la viña era bien reproduciente, así que seguía reproduciendo y hacía falta. Y vimos la semana pasada que a cuánta gente le dieron trabajo. Durante todas las 12 horas hubo gente para emplear porque era grande la cosecha. Vaya cogiendo línea por ahí, vaya cogiendo línea. Oiga, así que le dice al primer hijo, ve, trabaja en la viña y no se olvide que lo que es de papi es de quién. Es nuestro, ¿no? Es herencia, es nuestra heredad.
Así que este primer hijo inicialmente se negó, dijo, no, yo para allá no voy. Pero luego, no sabemos qué le pasó, se concienzó y llegó. El segundo hijo de primera dijo, sí, yo voy, pero este segundo nunca llegó. Y Jesús le hace otra pregunta a los líderes. ¿Quién de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Oiga bien. ¿Quién de estos dos hijos hizo lo que el padre quería? La respuesta es obvia, porque la respuesta era el que obedeció. Oiga, son como que respuestas simples, tontas, impulsivas, normales. Y Jesús lo que quería hacer es reflexionar a nosotros y a ellos en aquel tiempo, que hay momentos en nuestra vida, en la de nosotros, los nuevos discípulos, que también hemos dicho que no. Hay momentos que nosotros nos hemos negado a trabajar en la obra del Padre, porque quien nos llama y quien nos convoca es Dios, no nos convoca el ser humano. Apréndase eso en esta mañana. Conciéncese de eso. Quien nos convoca a trabajar en la grey, en el viñedo del Padre, es el mismo Padre. No porque yo sea experta, no porque yo sea buena, sino porque grande es su misericordia, que nos llamó para ser partícipe y equipo de lo que Dios quiere para nosotros. A Dios le basta hacerlo solo. Dios no necesita manos ayudadoras. Bendito el Dios que nos llamó y nos capacita y nos empodera y pone nuestros pies sobre peña para que respondamos en este tiempo que hace falta obreros en las mies, porque se está perdiendo el viñedo. ¿Alguien me entiende en esta mañana? Se está perdiendo. Y es que nosotros también debemos saber qué es trabajar. Trabajar no es ejecutar una función en la iglesia, en el evangelio, no. Trabajar en el evangelio es servir a Jehová con alegría, reconocer que Él es Dios, dice el salmista. Es que servir es algo más allá que hacer para que otros vean y me den vítores. Es que servir es un sentido alto de agradecimiento a Dios, y yo tengo que estar disponible, porque disponible Dios siempre está para nosotros. Porque ¿sabes qué, Marisa? A veces nosotros, y yo me estoy incluyendo, nos es más fácil parecer ignorantes ante la convocatoria de Dios que reconocer verdaderamente que somos desobedientes e irresponsables. A veces es mejor hacernos los tontos. Yo no sabía. Es que yo no pude. Porque a veces es más fácil que reconocer ante Dios que no hemos respondido al santo llamado de Dios. Porque el santo llamado no es ser reverenda, ¿sabe? No, eso no es. El santo llamado no es ser el evangelista o qué sé yo, Willie Stein. No tiene que ver nada con eso. El santo llamado es decirle a Dios, yo estoy aquí presente para lo que tú quieras. Ponme en mi mano lo que tú quieras y yo lo haré. No sé hacer lo que es bueno, porque yo creo que a Dios le encanta el soldado raso. Porque el soldado raso no viene con malas mañas, sino que viene con la intención de servir y agradar al Dios que le llamó, ¿verdad? Así que nosotros también hemos caído en eso. Y yo creo que en esta mañana tenemos que enfrentar la verdad y asumir nuestra responsabilidad como siervos de Dios, como discípulos y discípulas del Señor. Yo creo que nosotros en algún momento también nos hemos negado, pero Él da el mejor ejemplo. Las prostitutas y los recaudadores de impuestos también se han negado y han mutilado al pueblo. Pero cuando llegó Juan el Bautista, escucharon la verdad y se arrepintieron, porque ese era el mensaje de Juan: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y estos, mira, ay, qué cosa más hermosa. Y estos respondieron a Dios, aún la gente no los aceptaba por lo que eran. ¿Y sabe qué dicen los textos entre líneas? Que las prostitutas, los recaudadores y todos aquellos que en algún momento negaron a Jesús, cuando escucharon el mensaje y lo aceptaron, se convirtieron en los modelos de los líderes religiosos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? No, es que no hay que tener rangos, el rango lo tiene Dios.
No hay que tener renombre, los renombres los tiene Dios. Y nosotros en la obediencia entonces respondemos a esta verdad de Dios que nos alcanza. Porque a usted, a mí nos ha llamado el amor de Dios, un amor de Dios que nos cubre, un amor de Dios que nos cubre y nosotros respondemos y seguiremos respondiendo. ¿Cuántos dicen amén? Es que nos corresponde. A mí me gustaría, usted sabe que ahora venden unas batidoras que tú te llevas portátil, ¿verdad que sí? Para aquellos que estamos fitness, yo me voy a incluir por fe. ¿Cuántos adoran a Dios? Por fe, porque en la realidad no hay nada parecido, ¿no? Por fe. Así que nos llevamos esos shakers para los trabajos y para donde quiera. Y allí le metemos la proteína y le metemos el hielito y llega un momento y nos ¡qué tronco de proteína! Pues a mí me gustaría que el Espíritu Santo hoy se convirtiera en el shaker y nos metiera dentro de su presencia. Que dijimos que era el centro, que era la verdad de nuestra vida y que nos dé un jamaquión de tal manera que salgamos de nuestras excusas, de nuestros miedos, de nuestros temores y comencemos a batir lo que es la verdad del Evangelio, que solamente me hace bien, que ayuda a mi familia, que me levanta, que me sustenta y me provee. Ojalá nos remeneen en esta mañana. Ojalá nos bata el Espíritu Santo y nos diga: contigo es que yo hablo en esta mañana. Yo soy tu proveedor, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Es que tenemos que creer en quien nos llamó. Nos hace falta creer en quien nos llamó. Y vuelvo y repito, es que a veces vivimos como si Cristo no existiera y fallamos. Y es normal, los humanos fallamos. ¿Quién no falla aquí? Pero fallamos y no nos da sentido de culpa porque nuestro raciocinio, nuestra excusa, nos calma el alma. Que nos lo calma por un ratito. Porque quien único sabe calmar el alma es el Espíritu Santo. Y solamente se calma el alma y el yo, porque en el alma está el yo, el yoísmo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo recuerdo que temprana en edad, una mujer, a mí siempre me ha gustado estar con las mujeres mayores de la iglesia. Y aquella mujer siempre decía: si no oras un día, el segundo día va a ser más pesado. Si no oras el segundo día, el tercer, cuando tú vienes a ver, nunca vas a orar. Y yo, nenita en el Espíritu, nenita en el Evangelio, le decía: es que tengo tantas cosas que hacer con 2 nenes pequeños, con una casa. Y ella me decía: no. Lo primero que usted va a hacer es poner su rodilla en el suelo. Y usted va a ver cómo Dios le organiza la vida. Y yo le cogí el consejo a la viejita que vivía al lado de mi casa. Y yo empecé a hacer eso y yo veía como el día a mí se me estiraba. Y me daba tiempo para hacer lo que yo quería y hasta lo que no quería también. Simplemente no porque fuera la más hacendosa, sino porque le di el primado a Dios al amanecer de la mañana. Dios es el primero. Yo creo que a nosotros nos falta eso. Nos hace falta creer en quien nos llamó y que en Él hay perdón si en nosotros hay arrepentimiento. Eso es demasiado importante en esta mañana. Las cosas pueden cambiar. Dígalo conmigo. Las cosas pueden cambiar si yo acepto el reto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Las cosas pueden cambiar. Sin Dios no se puede. Sin Dios no caminamos. Si Dios no es el primado, no hacemos nada. Viviremos arrastrando cadenas de impiedad con desobediencia. Pero si nosotros decimos como el otro, como el segundo, que dijo que sí y no se le vio ni el pelo. ¿Cuántos adoran a Dios? Dijo que sí y no apareció por ningún lado. Entonces nosotros seríamos como ese, que somos fiel a la ley, pero desobedientes al dueño de la ley. En esta mañana nos están diciendo: no es cuestión de obedecer la ley ni los dogmas, ni para que la gente me vea. No es cuestión ni siquiera de cumplir la cuota espiritual. Voy domingo, subo al Zoom, no, mando el diezmo, mando la ofrenda, no. Y si no hacemos todo eso, déjeme decirle, su vida se seguirá enrollando y será un reguero de vida. Porque Dios es luz y Dios es claridad. Y Dios no nos quiere con cargas. Y Pablo lo dice: usted tiene que decidir
¿A qué esclavitud usted se va a someter? ¿A la del espíritu o a la de la carne? Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué tú quieres? ¿Cuál es tu esclavitud? Pues en esta mañana nos están diciendo, nos hace falta entonces no ser religiosos, que los religiosos son los que aman la ley, oyen al mensajero, pero no aman al que envió el mensaje. Así que en esta mañana nosotros debemos vivir en un arrepentimiento y reconocimiento de quién es Dios. Número 2, debemos ser obedientes al Padre. Y no es cuestión de autoridad, que era el issue que trabajaban los líderes religiosos. No. Es cuestión no de autoridad, es cuestión de obediencia a Dios. Cuando yo puedo obedecer a Dios, es ahí que nace la autoridad y la credibilidad. Porque no hay cosa peor que tengamos un liderazgo, y cuando hablo de liderazgo hablo de servidores de Cristo. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí son servidores de Cristo? Hay 5 en este lado y 3 en el otro lado. ¿Cuántos son servidores de Cristo? Porque todos hemos llegado a servir, porque para eso es que nos han llamado a servir y no a ser servidos, ¿ok? Así que cuando llegamos a esto, entonces creemos en este Dios, recibimos lo que nos regaló, porque toda autoridad del Padre le fue conferida en el cielo y en la tierra, y eso que el Padre le dio al Hijo nos lo ha transferido a nosotros. Pero nos hace falta ¿qué? Obediencia. No se puede ejecutar autoridad si no hay obediencia y si no hay credibilidad, porque si hay desobediencia, que es la falta de responderle a Dios, entonces nos convertimos en los incrédulos. Más que eso, el dogma, la ley, la tradición, póngale como usted quiera decirle, son edificios fríos, huecos, sin sabor, llenos de complejos, que no es lo que Dios está buscando, ni lo que adora a Dios ni exalta a Dios. En esta mañana nos están diciendo, Él anda buscando siervos y siervas que digan que sí, porque entendieron el mensaje, aceptan el mensaje de salvación y rinden con servicio al Dios que los llamó. ¿Habrá de esa gente aquí en esta mañana? ¿Habrá de esa gente aquí en esta mañana? Oiga esto. Hoy nos invita a trabajar en la viña, pero ¿usted sabe cómo es esto? La primera viña que tenemos que trabajar es esta. Si aquí adentro no está el amor a Dios, el servicio a Dios, entonces tenemos peores problemas. En esta mañana nos hace falta rendirnos a Dios, decirle que entre la almática nuestra, y que arranque de ahí los corajes, las frustraciones, los miedos, todo lo que se llame que haya allí, que entre y que comience entonces a fluir en nosotros la confesión de que Jesucristo vive y reina, y a Él yo me someto, y a Él yo me dirijo, y a Él le sirvo con todo mi ser, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Que en esta mañana esta parábola nos está enseñando que los pequeños, aquellos que se sienten que no son hábiles, aquellos que piensan que no tienen la capacidad, son los llamados a responder a esta verdad, y serán entonces maestros de otros que creen que saben y no han sabido nada. Que en esta mañana lleguemos a la mesa ante la convocatoria del Dios que nos llama para hacer la diferencia en esta tierra. La tierra gime y la iglesia tiene el medicamento, la palabra de Dios, que se ejecuta con testimonio de vivencia, con testimonio de servicio, de entrega y renuncia ante la gran oferta de la verdad, que es la palabra de Dios. Así que en esta mañana dispongamos el corazón y respondamos a este Dios. Romanos 6 nos dice en esta hora, es un buen tiempo para renunciar a nuestra humanidad, a nuestras excusas, a las respuestas que le hemos dado a Dios, y comenzar a vivir una vida plena bajo el poder absoluto del divino Dios que nos llamó para esta hora. ¿Alguien me está escuchando? Que Dios nos llamó para esta hora, para este tiempo. Que no importa por lo que estés pasando, no importa, la palabra de verdad que salva también sana en esta mañana. Esa palabra de vida viene como medicina.
viene como un ungüento, viene como un tiempo nuevo y fresco para la iglesia. De pie, por favor.